Lizeth, por favor. Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a esta interesante conferencia. La Comisión Sociocultural del Antiguo Guatemala les da una cordial bienvenida a través de nuestras redes sociales. Queremos agradecer a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, por ese apoyo que hemos recibido. Esta es una agrupación de voluntarios con representación también de dos instancias que trabajan en pro de la conservación del patrimonio cultural, material e inmaterial del Antiguo Guatemala. Queremos en especial agradecer a la licenciada María Fernanda Castellano por ese apoyo con el que hemos contado durante 12 años que ha tenido esta comisión a bien tomar esta fecha de la declaratoria del Antiguo Guatemala como Patrimonio Mundial como una fecha que tenemos que transmitir y hacer ver y fijar en los antigüeños guatemaltecos y al final todo el mundo, ya que somos un patrimonio mundial, una fecha tan significativa para la ciudad, donde un 26 de octubre pues ha sido nombrada Patrimonio de la Humanidad en el año 1979. El día de hoy pues iniciamos con una de nuestras actividades académicas y es para nosotros un gran gusto tener al arquitecto Alfredo Conti, asesor del Centro de Patrimonio Mundial, con nosotros, así que vamos a tener una conferencia de lujo. También quiero contarles que el conservador de la ciudad en este momento, pues anticipadamente, pues se le asignó una audiencia y no puede estar con nosotros, pero reciban por favor un mensaje de fraternidad y agradecimiento por estas actividades que se hacen en alianza con otras instancias. Así que muchísimas gracias. Voy a dedicar a la licenciada María Fernanda Castellanos en uso de la palabra, pues ella es la encargada de Cultura de UNESCO y es nuestro enlace directo con la Comisión Sociocultural y el Consejo Nacional para la Protección del Antiguo Guatemala. Así que María Fernanda, muchísimas gracias por todo ese apoyo. También quiero agradecer el apoyo de todos nuestros voluntarios que están cada semana ahí en reuniones y organizando y gestionando todo lo que se puede para llevar a cabo una gran cantidad de actividades cuyo objetivo es el fortalecimiento del patrimonio cultural y la identidad del guatemalteco. Muchas gracias. Muchas gracias, Lizeth. Muy buenos días a todos, a todo el público que nos sintoniza desde sus casas, desde sus hogares, desde sus trabajos. Muchas gracias por acompañarnos, a los integrantes de la Comisión Sociocultural de la Antigua Guatemala, Consejo de Protección de la Antigua Guatemala, al señor conservador, que lamentablemente no nos pudo acompañar, pero yo sé que pues estará dando seguimiento a esta transmisión. Al arquitecto Alfredo Conti, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, gracias por aceptar esta invitación y a todo el público que nos visualiza desde las redes sociales de Facebook. Esta actividad la estamos realizando en el marco del 43 aniversario de la inscripción de la Antigua Guatemala a la lista del Patrimonio Mundial y siempre lo hacemos con el objetivo de contribuir al contexto actual de la ciudad. Hemos organizado esta conferencia virtual a cargo del arquitecto Alfredo Conti, a quien le doy también la más cordial bienvenida a este espacio, agradeciendo nuevamente esta invitación que haya aceptado compartir con nosotros y que también tiene una experiencia muy vasta en estos temas de patrimonio mundial, de cultura, de turismo, etc. También quiero comentarles que le van a poder hacer preguntas al arquitecto Conti durante la presentación. Las pueden escribir en el chat de Facebook y nosotros las estaremos compartiendo al final de su conferencia. Voy a transmitir la hoja de vida del arquitecto Conti. Él es de nacionalidad argentina. Es arquitecto especializado en conservación y gestión del patrimonio en la Universidad de Buenos Aires. Es profesor e investigador en la Universidad Nacional de La Plata. Sus principales líneas de trabajo son el patrimonio urbano y el uso turístico del patrimonio. Entre 2010 y 2017 fue vicepresidente del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios ICOMOS, coordinando actividades relacionadas con la implementación de la Convención del Patrimonio Mundial. Desde el año 2000 ha representado a ICOMOS en misiones de evaluación y monitoreo de sitios de patrimonio mundial en América Latina. Actúa como consultor de la UNESCO en proyectos referidos al patrimonio cultural.
Alfredo, es un gusto saludarte, es un gusto tenerte aquí con nosotros en este espacio. Por favor, te cedo el espacio para que puedas realizar tu presentación. Muchas gracias, María Fernanda, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a Lisette, también que abrió la sesión. Y bueno, en primer lugar, tengan todos muy buenos días, o para algunos buenas tardes, según desde dónde nos están escuchando. Y decirles que para mí es un gusto, realmente es un honor poder estar hoy con ustedes para conmemorar los 43 años de la inscripción de la antigua Guatemala en la lista del Patrimonio Mundial. Y bueno, tal como lo anunciaba María Fernanda, hoy nos vamos a referir a un tema en particular vinculado con lo que es la gestión y los planes de gestión en las ciudades Patrimonio Mundial. Ustedes me permiten, paso a compartir mi presentación. Le pido por favor si me pueden confirmar si la ven en pantalla completa. Sí, se ve bien. Bueno, muchas gracias. Entonces, comienzo reiterando mi agradecimiento a la UNESCO Guatemala, a la Comisión Sociocultural de la Antigua Guatemala y al Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala. Creo que poder conversar estos temas, y particularmente en relación con una ciudad, que como van a ver en un momento, es un organismo muy complejo, resulta siempre auspicioso porque esto nos marca el interés que hay por parte de sectores gubernamentales, de la sociedad civil, de estas agrupaciones de la sociedad civil, por trabajar mancomunadamente por la conservación de estos sitios muy importantes para toda la humanidad. Dado que nos vamos a referir a ciudades patrimonio mundial, voy a comenzar por una introducción somera y sintética del contexto en el cual se da todo esto, que es la Convención del Patrimonio Mundial, de la cual justamente de aquí a un mes vamos a estar conmemorando los 50 años. O sea que creo que esta actividad de hoy tiene también el propósito, además de conmemorar los 43 años de inscripción de la antigua Guatemala, recordar el primer cincuentenario de esta Convención del Patrimonio Mundial. Bueno, justamente fue adoptada por la Conferencia General de la UNESCO en noviembre de 1972, con los objetivos de identificar, proteger y conservar el patrimonio cultural y natural de la humanidad. Y en esta primera idea tenemos uno de los aportes importantes de esta convención, que es reunir en un mismo documento al patrimonio cultural y al patrimonio natural. Algo que hasta este momento de 1972 se venía manejando por carriles totalmente separados. Por otro lado, otro propósito de la Convención es generar un marco de cooperación y asistencia internacional para la protección y conservación del patrimonio mundial y promover la educación y el respeto por el patrimonio y darle a ese patrimonio un rol activo en la vida de las comunidades. Estos serían los objetivos básicos. Pero antes de continuar, me gustaría también recordar qué implica el hecho de que estemos hablando de una convención. Porque a diferencia de otros documentos que emite la UNESCO, que no necesariamente tienen un carácter vinculante para los Estados miembros, una convención es un instrumento jurídico. De ahí que requiere la aceptación o la ratificación formal por parte de los Estados miembros de la UNESCO, que pasan a ser, una vez que la han aceptado, Estados parte de la Convención, y a través de este instrumento, entonces, los países que lo han aceptado se comprometen a hacer determinadas acciones, en este caso, bueno, todas las acciones vinculadas con la protección y conservación del patrimonio. Ahora bien, para dar cumplimiento a esos propósitos que acabo de mencionar, la Convención propone distintos instrumentos.
El primero es a la vez el más conocido, el más difundido en el ámbito internacional, es la lista del patrimonio mundial. Por ahora la menciono únicamente porque ahora vamos a ver en un momento con un poco más de detalle de qué se trata. Pero luego existe una lista del patrimonio mundial en peligro, en la cual se registran aquellos sitios que han sido declarados patrimonio mundial, pero que se encuentran sometidos a peligros severos. Puede ser por desastres naturales, puede ser por situaciones de conflicto bélico, puede ser en algunos casos por la acción inapropiada del ser humano. Entonces esos sitios se registran en una lista del patrimonio en peligro. Por otro lado, existe el Fondo del Patrimonio Mundial, que se crea con contribuciones que hacen los estados parte de la Convención, que tiene por objetivo justamente contribuir, ayudar a aquellos países que cuentan con menos recursos financieros, humanos o técnicos para poder proteger su patrimonio. Por otra parte, hay otro instrumento que menciona la Convención, del cual también voy a dar más información en un rato, que son los informes periódicos. Solicita a todos los estados parte que periódicamente informen al Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO cómo están aplicando la Convención y que informen también el estado en que se encuentran los sitios inscritos en la lista del Patrimonio Mundial. Bueno, les decía que esta lista es el instrumento más conocido y más difundido de la Convención y está definida en el artículo 11 como una lista de los bienes del patrimonio cultural y del patrimonio natural que se considere que poseen un valor universal excepcional. Este es el texto de la Convención que, como les decía, va a tener el próximo mes 50 años. Pero en ese momento, ese concepto clave de valor universal excepcional no estaba claramente definido. Es más, en la Convención dice, bueno, según los criterios que se establecen. En la actualidad, la definición o la conceptualización que se hace de valor universal excepcional es una importancia cultural y o natural, según qué tipo de sitio estemos refiriendo, tan extraordinaria que trasciende las fronteras nacionales y cobra importancia para las generaciones presentes y venideras de toda la humanidad. Por ese motivo, cuando un país decide presentar un sitio para que sea considerado para su inscripción en la lista del patrimonio mundial, lo que tiene que demostrar es que el sitio cumple los requisitos para poder aseverar que tiene un valor universal excepcional. Y esos requisitos son básicamente tres. En primer lugar, justificar al menos uno de los criterios para la inscripción. Hay una lista de 10 criterios, de los cuales los 6 primeros corresponden al patrimonio cultural y los otros 4 al patrimonio natural. Y se solicita que el sitio propuesto al menos pueda justificar satisfactoriamente uno de ellos. En segundo lugar, demostrar condiciones adecuadas de integridad y autenticidad. Por motivos de tiempo no me voy a detener en estos aspectos porque sería un poco largo explicarlos, pero la integridad vale tanto para sitios naturales como culturales, y lo que implica es que dentro de los límites que se propongan para el sitio propuesto a la lista del patrimonio mundial, estén todos los elementos y componentes necesarios para demostrar su valor. Y la autenticidad se aplica únicamente para bienes culturales. De ahí es que aparece el I-O. Y en tercer lugar, se solicita que los sitios cuenten con condiciones adecuadas de protección y de gestión, que va a ser dentro de un momento el tema central de esta disertación. Ahora bien, una vez que un sitio es nominado a la lista del patrimonio mundial, es examinado
es evaluado y el Comité de Patrimonio Mundial decide su inclusión en la lista, se adopta un documento conocido con el nombre de Declaración de Valor Universal Excepcional. Es un documento muy breve, no son más de 3 páginas quizás, o 2 páginas y media, pero un documento muy importante porque a partir de ese momento es la referencia no solo para la inscripción del sitio, sino para el seguimiento o el monitoreo del estado del sitio a lo largo del tiempo. Este documento consta de 5 secciones. En primer lugar, una breve síntesis en la cual se describe cuáles son las características principales del bien, cuáles son sus valores, cuáles son los atributos que sustentan o transmiten esos valores. En segundo lugar, cuáles son los criterios cuáles el sitio ha sido inscrito en la lista del Patrimonio Mundial. Luego vienen las condiciones de integridad y autenticidad en el momento de la inscripción y finalmente cuáles son las condiciones de gestión y protección, en la cual puede aparecer tanto las vigentes en el momento de la inscripción como las que se prevé o las que se proyecta para un futuro. Acerca de esto hago una aclaración que está vinculada con la antigua Guatemala, a la cual yo voy a hacer una mínima referencia al final. Tal como se decía en la presentación, la antigua Guatemala fue inscrita en el año 1979. Es un momento muy inicial de la convención. De hecho, las primeras inscripciones en la lista del Patrimonio Mundial tuvieron lugar en 1978. Y en ese momento no existía todavía este requerimiento de adoptar una declaración de valor universal excepcional. De hecho, esto es algo, si se quiere, más reciente. Recién a partir del año 2008 aparece como un requisito en el momento de la inscripción, pero lo que se solicitó a todos los sitios que habían sido inscritos con anterioridad es que realizaran una declaración retrospectiva. Por lo cual, lo vamos a volver a mencionar, pero en el caso de la antigua Guatemala, contamos hoy con una declaración retrospectiva de valor universal excepcional, en la cual están contenidos estos conceptos correspondientes a estos 5 puntos que acabo de mencionar. Para darles una idea de cuál es la situación actual de la Convención del Patrimonio Mundial, cuenta con 194 estados par. De ahí que se la considera la convención más exitosa de la UNESCO, porque esto quiere decir que todos los estados miembros de la UNESCO han aceptado esta convención. Y la lista del Patrimonio Mundial a junio-julio de 2021 cuenta con 1.154 bienes. Doy esa fecha 2021 porque la sesión correspondiente a este año ha sido pospuesta, aún no ha tenido lugar, pero bueno, año a año se integran, se agregan nuevos sitios a la lista del Patrimonio Mundial. Y de esos 1.154 bienes inscritos, 897 corresponden al patrimonio cultural, 218 al patrimonio natural y hay 39 sitios mixtos. Sitios mixtos quiere decir que en el sitio existen valores internacionales, tanto en los aspectos naturales como en los aspectos culturales. Y para ver cuál es la situación en nuestra región, según la división que hace la UNESCO, es América Latina y Caribe, todos los países han ratificado la convención y contamos hasta el momento con 143 bienes inscritos en la lista del Patrimonio Mundial, de los cuales 100 son culturales, 35 naturales y 8 son mixtos. Observen ustedes que hay un desbalance entre sitios culturales y naturales. Esto se verifica tanto en la lista del Patrimonio Mundial como en los bienes latinoamericanos y del Caribe inscritos.
Pero también, en el caso de nuestra región, verificamos que hay un desbalance geográfico. México es el país que encabeza la lista en cuanto a cantidad de bienes inscritos, cuenta con 35, luego sigue Brasil con 23, Perú con 13, Argentina con 11, Colombia y Cuba con 9, y luego, bueno, si continuamos con esa lista, el resto de los países de la región cuentan por el momento con menos sitios inscritos. Pero además, verificando los sitios latinoamericanos y del Caribe inscritos en esta lista, vemos que hay dos tipologías de patrimonio que son las más representadas. Una son justamente los bienes urbanos, centros históricos, cascos históricos, zonas históricas, y en segundo lugar, los sitios arqueológicos. Sumando estas dos categorías, tenemos prácticamente, nos acercamos al 50% de los bienes patrimonio mundial en América Latina y el Caribe. Y además, en lo que concierne a sitios urbanos, dado que el tema central de esta reunión es ciudades, patrimonio mundial, la mayoría de sitios de la región inscritos en la lista corresponden a centros históricos del período colonial. Básicamente son de los siglos XVII y XVIII, con, por el momento, también muy contadas excepciones. Está el caso de la ciudad de Valparaíso en Chile, que si bien tiene un origen colonial, buena parte de la zona inscrita como patrimonio mundial corresponde a fin del siglo XIX y principio del siglo XX. Y luego el caso de Brasilia, de la capital de Brasil, que constituye uno de los ejemplos más importantes del siglo XX en lo que hace a urbanismo, arquitectura y diseño del paisaje. Ahora bien, vamos a hablar de ciudades patrimonio mundial. Y acá es necesario hacer una reflexión. La Convención del Patrimonio Mundial propone en su artículo número 1 una clasificación del patrimonio cultural, basada en 3 grandes categorías: los monumentos, los grupos de edificios y los sitios o lugares. Y lo cierto es que tradicionalmente, cuando hubo que evaluar propuestas de ciudades o de centros históricos o de áreas urbanas para su inscripción en la lista del patrimonio mundial, a este tipo de bienes se los ha incluido en el segundo grupo, es decir, grupos de edificios. Creo que todos sabemos que una ciudad es mucho más que un grupo de edificios. Por supuesto que están los edificios, están los espacios públicos, hay otros elementos como pueden ser los espacios verdes, la vegetación, pero lo que tenemos que tener presente es que el sentido fundamental de una ciudad viva, es alojar a una comunidad. O sea, hay un grupo humano que habita la ciudad, que usa la ciudad, que se mueve por la ciudad, y esa sociedad cambia a lo largo del tiempo, ¿no? Las expectativas, las necesidades, los requerimientos que tenemos hoy son muy diferentes a los que había hace 100 o 200 años. Y la ciudad, de alguna manera, se tiene que adecuar a esos cambios. Tenemos, por otra parte, también ciudades donde hay un alto impacto del turismo, donde el visitante pasa a ser, si bien no es un residente permanente, pero bueno, durante un tiempo acotado, también está utilizando la ciudad y sus espacios. Entonces, una de las claves que aparecen en el caso de la gestión de estos sitios urbanos es cómo responder a esos cambios, como decía, en las expectativas, en las necesidades, en los requerimientos de una sociedad, conservando a la vez aquellos aspectos urbanísticos, arquitectónicos, paisajísticos, que hacen que estas ciudades tengan un valor universal excepcional.
lo que tenemos que recordar es eso, la ciudad en parte es su gente. De ahí que, bueno, como van a ver, hoy se insiste mucho, justamente al hablar de planes de gestión, una planificación basada en las personas. Y otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es que el patrimonio, y acá me voy a referir más particularmente al patrimonio cultural, es un bien no renovable y es un bien que está sometido a efectos, impactos, a causas que pueden generar su deterioro o inclusive, en algunos casos, su destrucción. Estas causas pueden ser varias, pueden ser concurrentes en algunos casos, pero por un lado tenemos los desastres naturales, ¿no? Bienes patrimoniales situados en zonas sísmicas o en zonas en las cuales puede haber huracanes, fuertes tormentas, inundaciones, inclusive ahora algunos de estos fenómenos aumentados por los impactos del cambio climático. De pronto puede haber accidentes, ¿no? Un incendio que puede destruir un bien patrimonial o parte de un bien patrimonial. Pero también aparecen otros factores, como por ejemplo las presiones inmobiliarias. Ahí están viendo una foto en la parte inferior izquierda, ¿no? De pronto, bueno, la aparición de edificios en altura en una zona muy próxima a un sitio patrimonial causa un impacto visual. Pero también puede haber, así como a esas presiones inmobiliarias las solemos denominar presiones de desarrollo, puede haber lo contrario, ¿no? El abandono, la negligencia, la falta de cuidados, muchas veces por falta de recursos financieros o de recursos humanos o por falta de políticas adecuadas. Y también aparece como un factor que puede eventualmente causar impactos negativos en el patrimonio, el turismo. El turismo, por supuesto, tiene toda una serie de impactos positivos. Por un lado, el beneficio económico directo que deja, la creación de empleo, las oportunidades de capacitación, pero en caso que no sea adecuadamente planificado y gestionado, puede también causar impactos negativos. De ahí que, entonces, uno de los requerimientos, tanto para la inscripción de un sitio en la lista del patrimonio mundial como para su continuidad en la lista a lo largo de los años, es contar con condiciones de protección y gestión. Yo aquí he copiado algunos párrafos, eso que ustedes ven entre paréntesis, bueno, están las iniciales en inglés, pero son las directrices prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial. Bueno, y aquí tenemos que hacer esta aclaración. El texto de la Convención no ha sido modificado en 50 años. El texto que usamos hoy de la Convención del Patrimonio Mundial es el mismo que fue aprobado por la Conferencia General de UNESCO en 1972. Pero conjuntamente con ese texto aparece otro, que es lo que en español denominamos las directrices prácticas o las directrices operativas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial, que es una suerte de decreto reglamentario que va guiando a los países en el sentido de cómo aplicar la Convención y que se revisa periódicamente. Por ejemplo, todos los cambios conceptuales que ha habido, piensen sin ir más lejos que el concepto de patrimonio que tenemos hoy es completamente diferente al que existía 50 años atrás, o todos los cambios operativos que ha habido, las distintas decisiones que toma a lo largo del tiempo el Comité del Patrimonio Mundial, se van incorporando paulatinamente a esas directrices prácticas. La última edición, la última revisión fue aprobada el año pasado, el año 2021. Bueno, y ahí entonces he tomado algunos textos, algunos párrafos, esos números que aparecen como 96 o 108 son los párrafos de estas directrices. Y
para ver, bueno, qué es lo que concretamente se solicita en relación con la protección y la gestión. Entonces, en primer lugar, se estipula que la protección y la gestión de los bienes patrimonio mundial debe garantizar ese valor universal excepcional, incluidas las condiciones de integridad y autenticidad en el momento de la inscripción, se mantengan o aún mejoren eventualmente a lo largo del tiempo. Mejoren se refiere a que hay sitios que en el momento de la inscripción tienen problemas de conservación, o no están adecuadamente conservados, pero con el tiempo se pueden realizar acciones que mejoren el estado en que se encuentran los sitios. Y por otra parte, en otro párrafo, se estipula que cada bien nominado a la lista del patrimonio mundial debe contar con un plan de gestión apropiado u otro sistema de gestión documentado que debe especificar cómo se debe preservar el valor universal excepcional del bien, preferiblemente a través de medios participativos. En este párrafo quisiera destacar lo siguiente. Fíjense que dice un plan de gestión o otro sistema de gestión. Ahora vamos a hablar de ambos, pero lo que quería en todo caso anticipar ahora, que no es obligatorio contar con un plan de gestión, si bien hoy se ha hecho la práctica corriente. Pero puede existir un sistema de gestión, ahora vamos a ver a qué se refiere. Pero fíjense que aquí mismo se está hablando de medios participativos, y eso sí es un requerimiento fundamental en la actualidad. Que cualquier plan de gestión que se elabore o se actualice, o cualquier sistema de gestión, debe prever la participación de todos los actores sociales involucrados. Esto implica la esfera gubernamental, la academia, las asociaciones de la sociedad civil, los titulares de derechos, las distintas partes implicadas. Bueno, lo que se solicita hoy es que todas estas acciones sean compartidas, se den con la participación de todos esos. En lo que concierne a un sistema de gestión, el Comité de Patrimonio Mundial propone algunos medios posibles. Por un lado, que existan medidas legales para la protección. Eso en la actualidad es un requerimiento ineludible, es necesario contar con leyes, con decretos, con ordenanzas que establezcan la protección del sitio patrimonial. Luego aparece el tema de los límites, al cual le voy a dedicar ahora 2 o 3 imágenes para explicarlo con un poco más de detalle. Pero lo que solicita es que, por un lado, los límites del sitio estén claramente y adecuadamente definidos, y luego que alrededor del sitio que se propone para patrimonio mundial exista lo que se denomina una zona de amortiguamiento. Puede haber un plan de gestión, ahora vamos a ver de qué se trata, pero bueno, en este caso ya es un documento en el cual se establece cuál va a ser el esquema de gestión del sitio. Puede haber otros instrumentos de planificación urbana y regional, puede haber un plan maestro, puede haber ordenanzas de uso del suelo, planes territoriales, etc. Se hace referencia a las prácticas tradicionales, que básicamente es el rol que han cumplido y cumplen las comunidades. Piensen ustedes que hay muchos sitios que se han mantenido a lo largo del tiempo, se han conservado a lo largo del tiempo, aún sin contar con un plan de gestión. Y se han mantenido porque son las mismas comunidades las que se encargan de cuidarlo, de mantenerlo, de efectuar reparaciones, etc. Y por supuesto que hay otro instrumento que es fundamental para poder garantizar la adecuada gestión y la adecuada protección, y es contar con recursos humanos y recursos financieros, que sean suficientes y que sean adecuados.
Les decía que me quería detener un momento en el tema de los límites, teniendo en cuenta, como decíamos, que la Convención del Patrimonio Mundial en realidad es un instrumento jurídico. De hecho, en muchos de nuestros países, en el momento en que se lo acepta, se la ratifica, el texto de esta convención pasa a tener fuerza de ley en el ámbito nacional. Y de ahí que, entonces, para sobre todo monitorear a estos sitios, tengamos que saber con claridad cuáles son sus límites, ¿no? Bueno, ¿dónde empieza y dónde termina el sitio patrimonio mundial? De ahí que, volviendo a estas directrices que mencionaba hace un momento, la definición de los límites es un requisito esencial en el establecimiento de una protección efectiva de los bienes propuestos. Y lo que se espera es que dentro de esos límites estén todos los atributos, es decir, todos los elementos necesarios para transmitir ese valor universal excepcional, así como la integridad y la autenticidad del bien. Yo ahí he puesto dos mapas que corresponden a dos momentos diferentes, porque, nuevamente, hace 43 años o 44 años que se está inscribiendo sitios en la lista del Patrimonio Mundial, y el rigor que se solicita ha ido cambiando a lo largo del tiempo. De hecho, a veces nos encontramos con sitios con una inscripción muy temprana en la lista, en los cuales no estaban definidos los límites. Ahí los dos ejemplos que puse son de ciudades. En el caso de ciudades a veces no es tan difícil determinar los límites porque justamente el sistema vial o el sistema de división en bloques o manzanas nos ayuda a precisar. Ahí están viendo en la foto superior el caso de una ciudad, centro histórico está inscrito en la lista del Patrimonio Mundial, y bueno, lo que está en negro son aquellas manzanas o bloques incluidas en el sitio. Pero con el paso del tiempo se ha solicitado más rigor, por ejemplo, que los vértices de los sitios nominados o escritos estén georreferenciados, es decir, que podamos en todo caso y ante cualquier problema que surja, con toda claridad saber, como decía, dónde empieza y dónde termina el sitio Patrimonio Mundial. Y luego viene este tema de la zona de amortiguamiento, definida de este modo. Es un área que rodea al bien nominado o al bien inscrito, Patrimonio Mundial, que va a contar con condiciones de protección o de regulación no tan estrictas como la zona en sí declarada Patrimonio Mundial, pero restricciones que pueden ser legales o pueden ser consuetudinarias, tradicionales, si ustedes quieren, complementarias, que van a regular el uso y el desarrollo de esas zonas para brindar una capa adicional de protección al bien. Y ahora dentro de un rato vamos a ver cómo en algunas ocasiones intervenciones realizadas en estas zonas de amortiguamiento o aún fuera de las zonas de amortiguamiento pueden tener impacto en las zonas descritas como patrimonio mundial. Esta zona de amortiguamiento, bueno, debe incluir el entorno del bien inscrito, declarado patrimonio mundial, el entorno inmediato, las vistas importantes que pueda haber desde el bien o hacia el bien, y otras áreas o atributos que sean funcionalmente importantes como soporte para el bien y su protección. Y de esto les traigo dos ejemplos, el otro está en la imagen que viene. Pero fíjense este mapa que ustedes ven acá. Este es un sitio en realidad en un país del norte de África, donde el óvalo rojo que ven en el centro corresponde a un antiguo anfiteatro romano, inscrito como Patrimonio Mundial, y la línea amarilla es la zona de amortiguamiento. Como ustedes ven, es un círculo. ¿Qué quiere decir esto? Es absolutamente arbitraria en relación con la realidad de ese lugar. Es decir, se ha determinado una distancia, una determinada cantidad de metros a partir del sitio Patrimonio Mundial, y ahí se trazó una circunferencia
y se dijo, bueno, lo que queda circunscripto a esta circunferencia es la zona de amortiguamiento, pero no ha tenido en cuenta el sistema vial, el sistema parcelario, las vistas, etc. Hay otros casos, esto es la ciudad de San Miguel de Allende, México. Lo que se ve en el centro que dice Core Zone, ese Core Zone es un concepto que se ha dejado de utilizar. Este sitio fue inscrito en el año 2008, pero esa sería la zona que se propuso y que se inscribió como patrimonio mundial. Y luego ustedes ven alrededor de esa zona distintos colores que en su conjunto constituyen la zona de amortiguamiento, pero que está dividida en distintas subzonas. Ahí tienen B1, B2, C1, C2, C3, etc. Porque eso está en relación con instrumentos de planificación urbana que regula cada una de esas subzonas, ¿no? Pero en este caso, en todo caso, hay un apoyo para definir la zona de amortiguamiento en normas existentes que a su vez están apoyadas en lo que es la realidad del sitio, ¿no? Hay algunas zonas en las cuales hay mayor flexibilidad respecto a qué es lo que se puede hacer, y hay otras en las cuales hay mayores restricciones. Y otro aspecto fundamental de los sistemas de gestión, y bueno, también lo vamos a ver en los planes de gestión, son los esquemas de gobernanza. Y aquí vuelvo al tema de la participación y los actores sociales, porque justamente lo que se solicita es que existan esquemas participativos de gobernanza. ¿Qué quiere decir esto? Y ahí estoy ilustrando, bueno, el poder público, la comunidad, la academia, asociaciones de la sociedad civil. Ahí está ilustrada también una acción de educación con niños de la escuela primaria, secundaria, que en todo caso en estos sistemas y planes de gestión tiene que quedar establecido y claro cómo se van a tomar las decisiones. Por supuesto que cada uno de estos actores tiene responsabilidades específicas. Bueno, una norma, por ejemplo, una ley, un decreto, no lo puede hacer lo puede sancionar la comunidad o una organización de la sociedad civil, pero sí que tiene que haber una participación y tiene que haber acuerdos, sobre todo, como les decía, en la toma de decisiones. Ahora bien, cuando vamos al plan de gestión, el plan, como les decía, es un documento. Un documento que constituye a la vez una herramienta que justamente documenta el sistema de gestión en general. El plan describe y evalúa un determinado sistema de gestión, demostrando en qué manera el Estado parte va a mantener el valor universal excepcional del bien. Aborda los valores culturales generales de un bien y también los cambios que puede haber en el entorno inmediato, nuevamente zonas de amortiguamiento o áreas inclusive fuera de las zonas de amortiguamiento, pero cualquier tipo de cambio que pueda generar un impacto en los valores del bien patrimonio. Yo diría que no hay una receta o no hay un índice aceptado universalmente acerca de qué debe contener un plan de gestión. Porque por un lado, cada tipo de patrimonio tiene sus requerimientos específicos, no es lo mismo hacer el plan de gestión de un edificio monumental que hacerlo para un barrio de una ciudad o que hacerlo para todo un territorio en el caso de un paisaje cultural. Pero sí aparecen algunas cuestiones que con algunas variantes o con algunos matices no podemos dejar de contemplar. Siempre lo que tenemos que recordar es que el objetivo de la gestión es mantener el valor universal excepcional a través de la conservación de los atributos materiales e inmateriales que lo expresan y lo transmiten. Entonces, por lo general, estos planes comienzan con una descripción del bien,
y con la declaración de valor. Aquí lo que debemos siempre tomar como referencia es esa declaración de valor universal excepcional, al cual me refería hace un rato, adoptada por el Comité de Patrimonio Mundial en el momento de la inscripción, o bien, como les decía, en el caso de la antigua Guatemala, realizada en forma retrospectiva, pero válida como declaración de valor universal excepcional. Luego, un diagnóstico de la situación. Los planes se hacen habitualmente con un espacio, con un escenario temporal, pueden ser a 10 años o a 15 años, pero bueno, tenemos que partir de un conocimiento profundo y exhaustivo de la situación en el momento de elaborar o de actualizar el plan. Es necesario hacer un reconocimiento preciso de los factores que afectan real o potencialmente al sitio, los factores que hacíamos referencia hace un momento, tales como desastres naturales, las presiones inmobiliarias, el turismo, etc., y a partir de ahí determinar cuáles pueden ser los puntos o los aspectos vulnerables de ese sitio. Y a partir de ahí empieza una etapa propositiva en la cual comenzamos por acordar entre todos quienes participan en la elaboración o actualización del plan una visión. Es decir, ¿qué es lo que nosotros nos proponemos para ese horizonte temporal a 10 años, a 15 o a 20 años, según el plazo para el cual se elabora el plan? ¿A dónde queremos llegar? O sea, ¿cómo nos imaginamos el sitio en ese momento futuro? Entonces, a partir de esa visión se identifican cuáles son los objetivos de la gestión y luego, para cumplir esos objetivos, cuáles son las políticas, las estrategias, los programas, y aún proyectos. Se puede llegar a veces a proyectos muy acotados, digamos, en su alcance, pero bueno, ¿qué es lo que ese plan está proponiendo desde las grandes líneas políticas hasta proyectos para lograr los objetivos que se han propuesto? Luego aparece lo relacionado con la administración del plan. Como les decía, algo necesario es contar con recursos, ¿no? Tanto recursos humanos como recursos financieros. Entonces, bueno, ¿quiénes se van a encargar de poner en práctica ese plan? ¿Qué tipo de capacitación necesitan? ¿Qué tipo de capacitación se cuenta? ¿Con qué recursos financieros vamos a contar o cuáles vamos a requerir a lo largo del tiempo? Luego viene un esquema de gobernanza, justamente, bueno, ¿quién es el organismo que coordina la aplicación del plan y cómo todos los actores sociales están representados en ese organismo y cómo es el proceso de toma de decisiones? Un calendario de acciones, dado que se están proponiendo distintos programas y proyectos, cómo se van a distribuir en el tiempo. Y después un aspecto muy importante es de qué manera se va a hacer el seguimiento o el monitoreo de la aplicación del plan. Por más que los planes puedan tener un horizonte temporal relativamente largo, requieren en muchas circunstancias adecuaciones paulatinas. Entonces, ¿qué indicadores vamos a utilizar para verificar que se estén cumpliendo los objetivos? Y eventualmente, ¿de qué manera vamos a ir haciendo los ajustes que sean necesarios para que el plan siga siendo efectivo? Ahora, ¿cómo podemos proceder para la elaboración o la actualización de un plan? Siempre la idea o la puesta en marcha de estas tareas de elaboración o actualización surgen normalmente, digamos, del sector público pertinente, ¿no? Puede ser del gobierno local o del administrador del sitio o del organismo nacional encargado de la conservación del sitio. Entonces, una recomendación que damos generalmente es comenzar por una identificación y mapeo de todos los actores involucrados en la gestión. Y acá, bueno, disculpen que lo reitere una vez más, pero esto es muy importante.
no solamente aquellos organismos públicos vinculados, ¿no? Los distintos ministerios, secretarías, direcciones, etcétera, pero los actores de la sociedad civil, los empresarios, los propietarios de la tierra, las asociaciones de la sociedad civil, la academia, los colegios profesionales y la misma comunidad. Hoy hay un término que utilizamos mucho, que son los titulares de derechos, ¿no? Aquellas personas que por vivir por generaciones en los sitios, acá incluimos a los grupos indígenas, en caso que existan en el sitio en el cual estamos trabajando. Bueno, en primer lugar, identificarlos, mapearlos, digamos, tener una lista con todos los datos pertinentes, y por supuesto, esto lo hacemos para incluirlos en la gestión del plan. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta, como decíamos, si estamos trabajando en una ciudad patrimonio mundial, la declaración de valor universal, etc. Es decir, ¿por qué motivo ese sitio ha sido declarado patrimonio mundial? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son los atributos que transmiten esos valores? Pero también, además de ese valor internacional, obviamente puede haber otros que no han sido tenidos en cuenta para la inscripción como patrimonio mundial, porque son valores nacionales o aún valores locales. Entonces, tener una clara identificación de todos los valores, inclusive distintos actores sociales pueden aportar valores que a lo mejor otros no los han visto o no los han considerado. La identificación de los factores que pueden afectar al bien real o potencialmente y qué tipo de impactos pueden causar. Por supuesto, a partir de ahí, bueno, desarrollar los mecanismos para la participación de todos los actores y la definición de estructuras de gobernanza. Luego, la identificación y distribución de los recursos necesarios y de las necesidades de capacitación. Muchas veces nos sucede cuando vamos a un sitio que nos dicen, bueno, pero la oficina correspondiente, a veces es el gobierno local o algún organismo encargado de la gestión, el personal que tiene no cuenta con la capacitación necesaria, y bueno, eso hay que tenerlo previsto para ver de qué manera resolvemos esas necesidades de capacitación, y luego, una vez más, la definición de un sistema de seguimiento o monitoreo a lo largo del tiempo. Hace un momento, cuando presenté los instrumentos de la Convención del Patrimonio Mundial, me referí a los informes periódicos. En este momento, justamente este año, nuestra región de América Latina y Caribe está elaborando su tercer informe periódico. El primero fue presentado al Comité de Patrimonio Mundial en el año 2004, el segundo en el año 2013, y bueno, es probable que el año próximo, 2023, América Latina y Caribe esté presentando al comité su tercer informe periódico. Pero de los dos anteriores me interesaba compartir con ustedes algunos resultados. Este es el primero, desde hace casi 20 años. Había algunas preguntas vinculadas con la gestión. Y fíjense que hay algunos porcentajes, esto corresponde al estado de los sitios que en ese momento estaban inscritos como patrimonio mundial. Hay algunos porcentajes que preocupan, ¿no? Por ejemplo, 45% de los sitios decía que la protección que había en ese momento no podía considerarse suficiente. O para el 62% de los sitios se admitía que era necesario revisar las disposiciones administrativas o de gestión. El 41% de los sitios no contaban con un plan de uso público, o sea, lo relacionado con las visitas, con el turismo. El 60% de los sitios no tenían un plan vinculado a la prevención y manejo de riesgos, y la mitad de los sitios reconocían no tener un sistema formal de seguimiento. Cuando se hizo, casi 10 años más tarde, el segundo informe periódico,
modificó el cuestionario, las preguntas eran otras, bueno, también fue distinto, el primero eran formularios en Word, el segundo ya se llenaba todo online. De ahí tomé una sola pregunta, que era si se está implementando el sistema de gestión. Observen que en esas barras, la línea verde implica que se está implementando parcialmente. Y si observamos, ahí están las 3 subregiones, tanto en América del Sur como en América Central, lo que predomina es una implementación parcial de los sistemas de gestión. Esto es interesante porque estos informes están realizados por los países, o sea, los mismos países, mismos gobiernos de los países, en uno y otro informe periódico, estaban reconociendo que hay deficiencias en la gestión. Incluso si bien es un número o un porcentaje menor, fíjense que ese color azul celeste es que directamente algunos sitios no cuentan o no contaban con un plan o sistema de gestión. Y a partir de cada uno de estos informes periódicos se elabora un plan de acción regional, que luego también da base a planes de acción subregionales. Lo cierto es que a partir del último informe periódico de 2013 se elaboró un plan regional para el lapso 2014-2024, y como ustedes pueden observar, una de las prioridades regionales fue la gestión integral del patrimonio. Aparecían otros temas como la educación, la comunicación, la información, el manejo del turismo, mejorar la representatividad, es decir, incorporar nuevas categorías o tipos de patrimonio a la lista del patrimonio mundial, pero se reconocía que una de las deficiencias que todavía tenemos en la región está vinculada con la gestión del patrimonio. Bueno, de ahí que algunas cuestiones que nos solemos encontrar, esto básicamente en lo que es nuestra tarea, en muchos casos en misiones de monitoreo o en misiones de asesoramiento, que nos encontramos con planes de gestión que están desactualizados, aplicados parcialmente, y como les decía, hay sitios que no cuentan con un plan de gestión. Nos encontramos que a veces hay una falta de coordinación, de articulación adecuada entre actores responsables de la gestión. A veces sucede que distintos aspectos son abordados, por ejemplo, por ministerios diferentes, pero no hay un diálogo o una articulación entre ellos. En muchos casos hay una falta de difusión adecuada de los conceptos básicos del sistema patrimonio mundial. Esto lo explico en estos términos porque, como siempre decimos, todo esto del patrimonio mundial no es una ciencia esotérica, pero tiene conceptos que están muy claramente definidos, tanto en la misma convención como en sus directrices operativas. Y a veces nos encontramos que es muy frecuente que administradores de sitios o, bueno, pasa por supuesto mucho en las comunidades, nos dicen, bueno, pero no estamos informados, no saben, por ejemplo, qué significa estar inscrito en la lista del patrimonio mundial. Muchas veces también lo que suele suceder es que esos valores por los cuales los sitios fueron declarados patrimonio mundial no son comprendidos o no son compartidos. Una de mis últimas intervenciones fue en un caso donde, en un país donde la administración del sitio estaba bajo la responsabilidad del gobierno provincial, y nos decían que la gran dificultad que tenían era la comunicación con los gobiernos locales, porque los gobiernos locales no llegaban a comprender totalmente y por lo tanto no compartían esos valores que eran reconocidos en el ámbito internacional. Muchas veces hay falta de acuerdos básicos entre partes interesadas, titulares de derechos, es decir, muchas veces no se tiene en cuenta claramente
con la importancia que tiene, bueno, los intereses o los requerimientos de las comunidades indígenas. Y luego hay un tema que para nuestra región es problemático, y es que hay una cantidad de documentos y de literatura, yo en un momento voy a mencionar algunos, muy importantes, vinculados con la capacitación, pero muchos de ellos no están traducidos a nuestra lengua, ¿no? El Comité de Patrimonio Mundial tiene 2 lenguas de trabajo, que son el inglés y el francés, y bueno, y a partir de ahí, algunos documentos han sido traducidos, pero otros no. Y bueno, para quienes no puedan manejar esas lenguas, por supuesto, esto implica una seria limitación. Ya estamos entrando en una última parte de esta disertación, y lo que quería era comentar algunos temas que hoy son una preocupación importante dentro del sistema Patrimonio Mundial, que por supuesto tocan a las ciudades Patrimonio Mundial y que se solicita que se tengan en cuenta en la elaboración o en la actualización de los planes de gestión. Les diría que hoy en día el tema quizás que más preocupa y que más ha llevado a reflexiones, reuniones internacionales, publicaciones, etcétera, son los impactos del cambio climático. Ustedes saben que este es un fenómeno, bueno, en primer lugar, alcanza todo el planeta, independientemente de toca a los países ricos, a los países pobres, puede poner en riesgo la vida en el planeta, pero bueno, en el caso específico del patrimonio del cual estamos hablando, sabemos que hay sitios, incluso hay ciudades patrimonio mundial, que pueden verse muy seriamente afectadas por los impactos del cambio climático. De ahí que en una fecha, 2007, el Comité de Patrimonio Mundial adoptó un documento de política para estudiar los posibles, o reales o potenciales impactos del cambio climático sobre los sitios Patrimonio Mundial. A partir de ahí ha habido una cantidad enorme de publicaciones, y es uno de los aspectos que, como les decía, se pide que se tengan particularmente en cuenta al diseñar la gestión de estos. Otro tema de estos últimos años. El concepto y el enfoque del paisaje urbano histórico, y esto vale particularmente para la ciudad, ¿no? Así como el cambio climático afecta a todo el patrimonio. Fíjense que lo que se observó hacia finales del siglo XX, muy principios del siglo XXI, es que en muchas ciudades algunos desarrollos, algunas obras, algunos proyectos que tenían lugar fuera de los sitios patrimoniales, inclusive en muchos casos fuera de las zonas de amortiguamiento, tienen de todos modos un impacto sobre los sitios patrimonio mundial. En particular, impactos visuales, ¿no? Ahí tienen 2 ejemplos. Bueno, el de la foto superior es el sitio arqueológico de Panamá Viejo, que está dentro de la ciudad de Panamá. Y observen ustedes esos altos edificios que se ven en el fondo. Bueno, esos están francamente alejados de la zona patrimonial y de su zona de amortiguamiento. Pero por sus dimensiones, básicamente por su altura, como ustedes ven, están generando un impacto visual. La foto de abajo es la ciudad de Estambul, en Turquía, y observen ustedes que en ese caso lo que llamamos el skyline, el perfil de la ciudad histórica, digamos, que está declarada Patrimonio Mundial, estaba determinado por las mezquitas, por los minaretes de las mezquitas, pero observen ustedes lo que se ve atrás, ¿no? Lo que se ve en el fondo. Tenemos sobre todo 2 edificios muy altos que empiezan a tener una competencia visual con los elementos que hasta ese momento definían ese perfil de la ciudad. Bueno, a partir de ahí, el Comité Patrimonio Mundial solicita que se estudie esta situación, y eso es lo que condujo, después de varios años también de reuniones de expertos, de reflexiones y de debates, en el año 2011 a la adopción de una recomendación de UNESCO.
En este caso, una recomendación sobre el paisaje urbano histórico, que se lo define en ese texto de esta manera. Paisaje urbano histórico es la zona urbana, ¿no? Estamos hablando, bueno, de una ciudad, parte de una ciudad, resultante de una estratificación histórica de valores y atributos culturales y naturales. ¿Qué quiere decir esto? Tomar a la ciudad no como un objeto estático, ¿no?, que lo estudiamos en un momento determinado del tiempo, sino entenderlo como un proceso que se fue dando a lo largo del tiempo, donde en primer lugar teníamos el medio natural con sus características, su topografía, su hidrología, etc. Y a partir de ahí las distintas modificaciones que va haciendo el ser humano. Entonces, la idea de este paisaje urbano histórico es ir más lejos, más allá de esa idea de conjunto o centro histórico, para abarcar el contexto urbano general y su entorno geográfico. Es decir, es un enfoque que parte de entender a la ciudad como un organismo total, donde la parte histórica, lo que denominamos habitualmente parte histórica o centro histórico, no podemos estudiarlo o no podemos manejarlo independientemente del resto. Los objetivos de esta recomendación, en primer lugar, era dar respuesta a los requerimientos y necesidades. Bueno, esto es de 2011, pero continúan en la actualidad, podemos decir actuales, en materia de gestión urbana, pero además integrar los objetivos de la conservación del patrimonio con los objetivos del desarrollo sostenible. Fíjense que durante varias décadas la idea de conservación y la idea de desarrollo, la tomo por un momento sin el adjetivo sostenible, consideraban ideas contrarias o opuestas, ¿no? Es más, muchas veces, bueno, para los que ya tenemos muchos años de práctica en esto, nos dicen, ustedes trabajan por la conservación, se oponen al desarrollo de la ciudad. No, se pueden integrar. Bueno, tal como decía hace un momento, superar entonces la noción tradicional de área o de centro histórico y, una vez más, promover la gestión participativa como un medio para equilibrar las necesidades actuales y futuras de la sociedad. Y a partir de ahí, el paisaje urbano histórico, o este concepto de paisaje urbano histórico, habla de un contexto general que incluye, esto lo leo rápido, pero son todos los componentes que uno se puede encontrar en un organismo urbano, ¿no? Topografía, geomorfología, hidrología, características naturales, el medio urbanizado, tanto el histórico como el contemporáneo, las infraestructuras, tanto las que estamos viendo como todo lo que está bajo tierra, ¿no? Canalizaciones, desagües, tendidos de redes, etc. Los espacios abiertos y jardines, los distintos usos del suelo y cuál es la configuración espacial que generan esos usos, las percepciones y relaciones visuales y todos los demás elementos de la estructura urbana, pero fíjense ustedes que se agrega también todos los componentes inmateriales, ¿no? Usos y valores sociales y culturales, procesos económicos y aspectos inmateriales del patrimonio en su relación con la diversidad y la identidad. Acá les pongo, de hecho, este enfoque o esta metodología se está aplicando en varias ciudades del mundo. De modo de poner un ejemplo, les cuento el caso de la ciudad de Valparaíso, en Chile. En el mapa que está a la izquierda, ustedes pueden ver, bueno, hacia la izquierda del mapa, esta ciudad cuenta con un sector relativamente pequeño, inscrito como patrimonio mundial, es lo que está en un color amarillo, y lo que está en color celeste es su zona de amortiguamiento. Es una ciudad portuaria y bueno, acá hay un proyecto de construir un nuevo muelle para contenedores, eso llevó a hacer una serie de estudios, pero además en un momento en el cual la ciudad estaba actualizando su plan de gestión. Y una ciudad que tiene una característica sobre todo topográfica, que es la que pueden ver en la foto más pequeña superior, es una suerte de
teatro de bahía, ¿no es cierto?, con esa topografía tan particular, donde, como ustedes pueden ver, cualquier intervención que se haga en algún punto de la ciudad prácticamente puede ser visible desde muchos lugares, ¿no? Con lo cual es uno de los casos en los cuales en esa actualización del plan y de los sistemas de gestión se está aplicando este enfoque más global, más holístico del paisaje urbano histórico. Bueno, y finalmente en el año 2015, como ustedes saben, la Organización de Naciones Unidas adopta los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que se conoce como Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Ese mismo año, el Comité de Patrimonio Mundial adopta también un documento de política referida a la integración del desarrollo sostenible en todos los sistemas y procesos de la Convención del Patrimonio. Y de ahí que se pide que, una vez más, en la elaboración o en la actualización de planes de gestión se tengan en cuenta estos 17 objetivos. A modo de ejemplo también, un caso en el cual me ha tocado intervenir entre los años 2020 y 2021, se procedió a una actualización del plan de conservación y manejo de la ciudad de Querétaro, México, una ciudad que tiene su centro histórico inscrito en la lista del Patrimonio Mundial. Esta ciudad contaba con un plan de gestión del año 2011, y la decisión de las autoridades fue actualizar ese plan justamente para incorporar la perspectiva del desarrollo sostenible. En ese momento, bueno, hubo que hacerlo en forma virtual porque la pandemia, digamos, impedía los traslados, las reuniones presenciales, pero fue un trabajo realmente participativo, se invitó a todas las instancias involucradas en la gestión de la ciudad, y en el momento en que se acordaron las políticas y estrategias contenidas en esta actualización del plan, bueno, por un lado aparecen las generales, ¿no? En primer lugar, las políticas y estrategias para la conservación y mejora de la zona de monumentos históricos, luego las políticas y estrategias generales orientadas a la incorporación de la perspectiva del desarrollo sostenible, pero luego aparecen 3 secciones en las cuales esas políticas y estrategias están agrupadas según los 3 pilares básicos del desarrollo sostenible: sostenibilidad ambiental, desarrollo social inclusivo y desarrollo económico inclusivo. Y otra cosa que se ha incorporado en los últimos también unos 10 años es lo que se denomina evaluación de impacto patrimonial. Esto surgió, digamos, una primera versión en el año 2011 propuesta por el ICOMOS, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, que decía, bueno, así como existen los estudios de impacto ambiental, en el caso de que haya algún proyecto, alguna idea que pueda tener un impacto sobre el ambiente, deberíamos contar con una metodología para también medir los impactos en el patrimonio cultural. De ahí que surgió esta metodología. Luego de unos años de aplicación se ha revisado y, bueno, hace un mes aproximadamente, poco más de un mes, se ha dado a conocer una nueva versión, una versión actualizada que está disponible en Internet. Entonces, el objetivo de esto es, ante alguna obra, algún proyecto, alguna idea que pueda tener un impacto sobre los valores de los lugares patrimoniales, bueno, ver de qué manera esos impactos se pueden, en primer lugar, describir, evaluar, prevenir, mitigar, o sea, encontrar eventuales alternativas, de modo de justamente, bueno, no causar un perjuicio a los valores de los sitios patrimoniales y en particular a los que son patrimonio. Y ya hoy el comité solicita a los estados partes que este tipo de estudios sean incorporados, que estén previstos en los sistemas y planes de gestión.
Para todo esto hay una serie de recursos. Bueno, perdón, en la imagen anterior, ahí tienen la portada de esta última versión de este año de la guía para los estudios de impacto patrimonial. Hay otros manuales disponibles. Estos dos, por ejemplo, pongo la portada en inglés, pero están traducidos en lengua española. El de los estudios de impacto aún no, porque como les decía, es muy reciente. Ahí está el link en el cual los pueden encontrar, pero puse simplemente dos, pero como les decía, disponemos de una cantidad importante de literatura, de manuales, de recursos a los cuales podemos acudir para ilustrarnos, digamos, acerca de todo esto que yo estoy contando, por supuesto, de una manera muy sintética. Decía que iba a ser una mínima referencia a la antigua Guatemala, pero para recordar lo siguiente, algo que dije al principio, bueno, y que todos ustedes saben, fue escrita en 1979. Fue una fecha muy temprana. Fíjense ustedes que, por ejemplo, la evaluación del ICOMOS es sumamente exigua y, digamos, el ICOMOS recomendó la inscripción de la antigua Guatemala diciendo, bueno, es un sitio fundamental, es una historia bien entendida y es una inscripción apropiada. Ahí está el mapa que se presentó en ocasión de la nominación a la lista del Patrimonio Mundial. Como ustedes pueden ver, por un lado, esa línea magenta, bordó, que guía el área propiamente propuesta para Patrimonio Mundial, que prácticamente incluye a toda la ciudad histórica de la antigua Guatemala. Pero luego, algo que es muy interesante, que aparecen fuera de esa zona esos rectángulos marcados en verde, que se presentaron con el nombre de islas de preservación. Es decir, se reconocía, bueno, que fuera de la zona principal, podríamos denominar zona núcleo, existen algunas islas, tanto urbanas, en algunos casos se trata de haciendas, que se proponían también para ser preservadas. En el año 2013, el Comité de Patrimonio Mundial aprobó la Declaración Retrospectiva de Valor Universal Excepcional, y es un sitio que a principios del siglo XXI, durante unos pocos años, pasó por estudios que se hacen solicitados por el Comité de Patrimonio Mundial, que son los que se denominan informes del estado de conservación. Yo acá, toda esta información también está disponible en Internet. Copié algo del último, que es del año 2004, pero fíjense que en ese momento, por ejemplo, los factores que se reconocían como afectando al bien, bueno, por un lado estaban las presiones urbanas, la falta de capacidades en técnicas de conservación, la falta de mecanismos adecuados de gestión, incluyendo legislación. Ahí se reconocía que había algunos desafíos, la legislación, la falta de un sistema de seguimiento, la falta de coordinación institucional y, bueno, y en este caso particular, los riesgos provocados por posibles terremotos o temblores. Bueno, con esto estoy llegando al final, pero como ustedes habrán podido ver, ya les digo, fui muy rápido, muchos de estos temas dan para conversar mucho más, pero ¿cuáles son los desafíos con los cuales nos encontramos, ¿no? Al encarar la gestión y al encarar la elaboración o la actualización de un plan de gestión? En primer lugar, tenemos que recordar que el objetivo de la gestión para una ciudad patrimonio mundial o para un sitio patrimonio mundial en general es mantener el valor universal excepcional y la conservación, la salvaguardia de los atributos materiales e inmateriales que transmiten ese valor. Otro desafío es la elaboración, eventualmente la actualización de planes de gestión participativos con la inclusión de todas las partes interesadas y los titulares de derechos, ¿no? Ya les digo, hoy en día no se concibe un plan que no se ha hecho a través de una metodología participativa. Y luego, esto que nos piden en estos últimos años
incorporar la perspectiva del desarrollo sostenible a través de esos 17 objetivos de Naciones Unidas, incorporar el estudio del impacto del cambio climático y a la vez incorporar esta metodología de estudios de evaluación de impactos sobre el patrimonio. El turismo, por supuesto, varía según los casos, pero suele ser un factor que hay que estudiar particularmente y eventualmente elaborar un plan específico de uso público. Y en el caso de sitios urbanos, se solicita también incorporar el enfoque del paisaje urbano histórico que he descrito sintéticamente hace un momento. Bueno, como ven, no es poco lo que hay que hacer, no es fácil, pero bueno, ahí está, digamos, yo creo que uno de los desafíos, ¿no? Tenemos un sitio que es reconocido en todo el mundo. Tenemos el compromiso de cuidarlo, de protegerlo y de legarlo a las generaciones futuras. Con esto les agradezco mucho la atención. Quedo disponible para las preguntas o los comentarios que puedan surgir y si ustedes me permiten, entonces dejo de compartir la pantalla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfredo. De verdad que ha sido una presentación, una disertación, una conferencia con mucho contenido, muy informativa, muy aclaratoria, con información que yo creo que todos los que nos están siguiendo en redes nos va a servir bastante. Tenemos varias preguntas, te cuento, tenemos mucha audiencia y tenemos varias preguntas que nos han hecho en redes. Entonces vamos a iniciar porque, bueno, son algunas. Podemos clasificar y unir algunas para complementarlas con otras y no hacer esto como que muy largo, ¿no? Bueno, inicia la primera pregunta. Con una declaración de valor universal y excepcional en Antigua Guatemala, ¿cómo se le puede apoyar frente a la gestión municipal que no contempla la protección y la conservación del patrimonio natural y cultural? Sí, a ver, como les decía, sería imprudente de parte mía hablar de la Antigua Guatemala. La he visitado, he tenido el gusto de visitarla, pero en calidad de turista, pero bueno, no conozco en profundidad el caso, por lo cual la respuesta que voy a dar es general, o sea, puede valer para la Antigua Guatemala como para cualquier otro sitio patrimonio mundial. Tal como decíamos recién, una presentación a patrimonio mundial es un acto voluntario por parte de los países. Como la misma aceptación de la Convención del Patrimonio Mundial es un acto voluntario por parte de los países. Ningún país está obligado ni a aceptar la convención ni a presentar los sitios a patrimonio mundial. O sea, no viene la UNESCO a decir este sitio es patrimonio mundial, sino que el país lo solicita. Entonces, una vez que el país lo ha solicitado, el sitio fue presentado, fue evaluado y se aceptó su inscripción en la lista del patrimonio mundial, el país está comprometido a cumplir lo que el Comité de Patrimonio Mundial establece. Entonces, en general, más allá de este caso específico sobre el cual nos hacen la pregunta, eventualmente si hubiera una gestión municipal, digamos, la gestión de un gobierno local, que no considera en sus acciones o en sus proyectos esa declaración de valor universal excepcional, correspondería que desde el organismo que tiene la autoridad para hacerlo, yo diría, establezca un diálogo. A ver, yo contaba que en uno de los últimos casos que me ha tocado intervenir, justamente se daba esta suerte de disonancia entre una instancia de gobierno encargada o responsable de la protección del sitio y un gobierno local. Pero en primer lugar diría que esa declaración no puede ser ignorada, o sea, no se podrían tomar medidas o autorizar obras que pudieran ir en contra de los valores que han sido reconocidos por el Comité de Patrimonio Mundial y que en todo caso se debería iniciar una instancia de diálogo y de trabajo común, pero fíjense que uno de los requerimientos básicos que el mismo Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO
pide para la gestión, es que esos valores sean compartidos por todos los actores. O sea que bueno, ahí habría que hacer un trabajo de diálogo, de convencimiento y de que se comprenda qué significa estar en el sistema patrimonio mundial. De acuerdo, muchísimas gracias. La segunda pregunta ya ha sido respondida porque es muy similar a la primera. Vamos con la tercera. Preguntan, eso es más referido a las zonas de amortiguamiento. ¿Cómo se puede calcular la extensión territorial de un sitio de patrimonio mundial para una zona de amortiguamiento? Sí, es muy buena pregunta y de muy difícil respuesta. ¿Por qué? Porque, a ver, primero los límites del sitio, vieron que básicamente cuando uno presenta un sitio de patrimonio mundial, construye una narrativa, ¿no? O sea, cuando uno expresa los valores, dice, bueno, este sitio es importante porque es un testimonio de tal periodo, de tal proceso histórico, de tal situación sociocultural, etc. Entonces, los límites del sitio se fijan en función de que dentro de esos límites estén todos los elementos, que es lo que denominamos atributos, que me permiten comprender esos valores, ¿no? En el caso de una ciudad, el sistema vial, el sistema de espacios públicos, los edificios institucionales, el tejido urbano con las viviendas, etc. Eso sería el sitio patrimonio mundial. Ahora, ¿por qué es difícil lo de la zona de amortiguamiento? Porque depende mucho de las características del sitio. Por ejemplo, no es lo mismo un sitio que esté en una situación geográfica de un liano, de un sitio que esté en una topografía accidentada, donde de pronto una intervención que podemos hacer aún lejos del sitio puede tener un impacto visual negativo en el sitio patrimonio mundial. Por eso lo que se solicita es, por un lado, que en primer lugar se estudien, bueno, cuáles son las características del entorno. Estamos ante un entorno natural, estamos ante un entorno construido, el entorno es urbanizado. En segundo lugar, cómo es la topografía, o sea, qué visuales puede haber tanto desde el sitio hacia su entorno como desde el entorno hasta el sitio. Y también con qué normas regulatorias contamos, porque de hecho, ya les digo, la zona de amortiguamiento implica una protección adicional. Quiere decir que no es tan estricta como dentro del sitio patrimonio mundial, pero tendrá que haber algunas regulaciones de división de la tierra, de usos, habrá usos que estarán permitidos y otros no, de alturas de edificación, de tipologías de edificación, pero eso ya va más, es muy difícil decirlo en general porque depende de las particularidades de cada sitio. Para terminar digo esto, que una vez me acuerdo que en una reunión justamente de Patrimonio Mundial, el representante de un país nos decía, bueno, pero ustedes díganme dónde paso la línea y yo la pongo. A ver, la pongo a 500 metros, a 1000, a 2000, y díganme. Y le decíamos, pero es que no le podemos decir. No podemos decir porque ese es un estudio que tienen que hacer ustedes. Por ejemplo, si hay algún sector en el cual se van a prever edificios altos, ¿no? Edificios de 10 o 15 pisos de altura o más. Bueno, hacer un estudio para ver cuán lejos deberíamos ubicarlos para que no impacten visualmente en la ciudad, o qué altura límite deberíamos ponerles para que el impacto en todo caso no sea muy fuerte. O determinados usos, a veces pasa con usos, por ejemplo, que concentran gran cantidad de automóviles, ¿no? Grandes centros comerciales y demás, y eso implica tener que renovar o tener que modificar los sistemas circulatorios. Entonces, bueno, también estudiar, por ejemplo, a ver, si ese uso va en esta zona de amortiguamiento, deberá tener a lo mejor una limitación en su tamaño o en la cantidad de vehículos que puede recibir, pero ya les digo, hay que partir de un estudio de las especificidades de cada uno de los sitios. Por eso, perdón, si ustedes leen esa recomendación sobre el paisaje urbano histórico, esa sí está traducida al español y está, si no se la puedo hacer llegar, pero está disponible en internet. Ahí se dan algunas, no precisiones totales, porque luego hay que adecuarlo a cada uno de los sitios,
pero se dan algunos principios, inclusive algunas herramientas para manejar la ciudad y su entorno como una totalidad. Muchísimas gracias, Alfredo. Muy claro. Y sí, definitivamente es muy difícil determinar una zona de amortiguamiento y sobre todo cuando el área que le rodea corresponde a privados, no una zona pública, y que en los años siguientes, muy posiblemente las nuevas generaciones deseen destinar el uso del suelo para otros destinos que no puedan ser los mismos que venían siendo antes, ¿no? Pero ese es un análisis bastante amplio que por suerte ya hay herramientas para poder realizarlo. Otra pregunta. Dicen, ¿cuál es la importancia del patrimonio mundial? ¿Por qué es importante? Bueno, también es una muy buena pregunta, porque a veces también, muchas veces nos preguntan esto. A ver, ¿y qué beneficio tengo declarando mi sitio Patrimonio Mundial? ¿Qué me implica? O a veces inclusive hay expectativas falsas. Dicen, bueno, sí, lo escribimos como Patrimonio Mundial y va a venir dinero de la UNESCO, ¿no? Y eso no es así, o digamos, hay un fondo, pero por supuesto los recursos siempre son muy limitados. Ahora, ¿por qué es importante? Y luego hago una referencia a los beneficios. Yo creo que la importancia que tiene es casi filosófica, podríamos decir, en el sentido que de alguna manera está la humanidad trabajando junta, todos los países del mundo trabajando juntos para preservar los espacios naturales más importantes del planeta y las principales creaciones que ha hecho el ser humano a lo largo de su historia. Es un compromiso conjunto. ¿Qué implica para un país? Yo muchas veces digo que inscribir un sitio en la lista del Patrimonio Mundial implica un acto de generosidad por parte de los países, ¿no? Porque es decir, bueno, este sitio que es mío en el sentido que está localizado en mi país, lo pongo a disposición y lo comparto con toda la humanidad. Entonces, es importante porque yo creo que esta convención, más allá de muchas críticas que ha tenido, que tiene, no es un sistema perfecto, como toda obra humana es imperfecta y se la puede mejorar en muchos aspectos, pero creo que tiene una finalidad muy noble. Como les decía, bueno, que la humanidad en su conjunto se comprometa a conservar los principales espacios naturales y los principales espacios culturales. Y después, para los países implica el reconocimiento, como lo decía también recién, bueno, de que ese sitio que está en mi país es importante no solamente para mí, sino para toda la humanidad. Esa sería la respuesta breve que daría a esa pregunta. Muchas gracias, Alfredo. Otra pregunta. ¿Cómo evitar la expulsión de la población local de los sitios de patrimonio mundial? La gentrificación es pocas palabras, Alfredo. Algunas Sí, recomendaciones. sí. No hice referencia específica, creo que no la mencioné específicamente, pero de hecho es uno de los problemas más grandes que hay en centros históricos, barrios históricos, y aparece en todo el mundo. No es tampoco privativo de una región del mundo, sí, de otra no. Prácticamente podemos ir a todas las regiones del mundo y vamos a ver que estos procesos de gentrificación o de cambio de población se dan. Y hay una parte que debemos decir lamentablemente es casi inevitable, ¿no es cierto? Porque ¿qué sucede? Fíjense ustedes que estas áreas históricas o centros históricos es frecuente que durante muchas décadas han sido zonas más bien relegadas, ¿no? Donde, bueno, el Parque Edilicio no estaba en buen estado, los espacios públicos no estaban en buen estado, la infraestructura era limitada o en algunos casos casi inexistente. Y de pronto, cuando se empiezan a generar acciones de mejora, tanto del espacio público como de la edificación, como de las infraestructuras, ¿qué pasa? Naturalmente se da un incremento de los valores.
¿no? De los valores del suelo, de los valores de los edificios, pero además empiezan a ser zonas buscadas, por ejemplo, por el turismo, porque el turista va y quiere ver lo particular y lo propio de cada lugar. Y eso genera más presión, porque bueno, luego aparece la necesidad o la tendencia a querer instalar hoteles, o a querer instalar restaurantes, o a querer instalar cafés o comercio, que por lo general es un tipo de equipamiento que se lo instala en función de los precios que puede pagar un turista, y que muchas veces no son los precios que puede pagar o que está dispuesta a pagar la comunidad local. Entonces, eso va generando que paulatinamente la comunidad local deja de usar esos espacios, los usa mucho más limitadamente, porque ya les digo, a veces no puede acceder económicamente a eso. Y también se han dado casos en los cuales residentes tradicionales han decidido ellos mismos vender su propiedad porque por este incremento de los valores al cual hacía referencia, bueno, a lo mejor venden su casa en el centro histórico, se mudan a 20 cuadras de ahí y se compran una casa más grande, ¿no? O sea, aquí lamentablemente aparece toda una serie de juegos económicos que a veces es un poco difícil manejar desde lo técnico, ¿no? Ahora, ha habido mecanismos, se implementan mecanismos, por ejemplo, en todo lo relacionado con el turismo y sobre los impactos que genera el turismo, ¿no? La instalación excesiva a veces de alojamientos, de comercio, de gastronomía o cafés, etc. Se han implementado en algunas ciudades medidas que son, por ejemplo, limitar el número de habilitaciones. Es decir, bueno, se llega a un cierto punto en el cual se dice, bueno, a partir de ahora o se determina haber un máximo de restaurantes, decir algo, en un radio determinado. O sea, si alguien quiere instalarse en ese radio, ya no lo puede hacer. Lo que pasa que también, como en muchos aspectos de la vida, aparecen las trampas, ¿no? De hecho, hay un caso muy difundido, que es la ciudad de Barcelona, donde, como ustedes saben, el impacto del turismo es altísimo, incluso ha generado reacciones muy negativas a veces de la comunidad local, en la cual en un momento se quiso implementar esta medida de decir, bueno, no se habilitan más alojamientos. Es decir, no se dan más licencias para hoteles, para hostels, para hostales, etc. Pero ¿qué pasa? Que aparece lo que no está en el mercado en blanco, digamos, ¿no? O sea, una familia que tiene un apartamento vacío y lo pone a alquilar para turistas, o una habitación. Entonces, se notó que, bueno, la medida tenía una eficacia relativa, porque había una parte que no se podía controlar. Entonces, para también cerrar la pregunta. De hecho, hay que entender, primero, que hay una parte que es muy difícil de manejar porque está manejada por fuerzas muy poderosas. Y fuerzas no me refiero a... Me refiero a lo que es el mercado, ¿no? También teniendo en cuenta que, bueno, vivimos en un mundo en el cual el mercado tiene un peso muy fuerte. Creo que existen mecanismos, yo por ejemplo, bueno, mencionaba todo esto de la limitación de licencias, o los incentivos para la comunidad local, por ejemplo, bueno, que la comunidad, las personas que han residido ahí tradicionalmente no pagan ciertas tasas municipales o se le hace una reducción notoria en las tasas. Es decir, existen mecanismos, pero nuevamente exige, en primer lugar, políticas muy claras, porque también lo que nos encontramos en muchas ciudades es que estos grupos económicos, vinculados, por ejemplo, con el mercado inmobiliario, empresarios, constructores, tienen mucho poder de presión, ¿no? Entonces, muchas veces estos grupos por un lado, pero la comunidad por otro, la comunidad siempre está en una situación más débil. Lo que pasa es que ahí es donde es necesario que el poder político establezca políticas claras a partir, una vez más, del diálogo, y de ver. Yo creo que
en términos generales, no se trata de que ningún grupo quede aplastado, sino ver cómo se pueden equilibrar las necesidades, expectativas de unos con las de otros. Muchas gracias, Alfredo. Hay otra pregunta por acá. Dice, si se tiene un sistema de gestión, ¿es imprescindible que ese sistema incluya un plan de gestión? ¿O en ciertos casos se puede prescindir del plan de gestión? Yo creo que tú lo mencionaste muy bien en tu presentación, pero habría que ver qué tipo de sistema de gestión es del que se está hablando, ¿no? Sí, no, lo repetimos porque en este caso la respuesta es simple. Si nosotros nos atenemos a lo que dice el Comité de Patrimonio Mundial, no sería obligatorio contar con un plan de gestión. Lo que sí piden es un sistema de gestión documentado. Y documentado quiere decir, bueno, que se pueda comprobar que realmente existe. No es que yo lo cuento. No basta que yo diga, sí, cuento con una ordenanza de usos del suelo que promueve la conservación. La muestra está aprobada, se está implementando. Puede haber un plan de usos del suelo, puede haber un plan de desarrollo territorial. Entonces, si nos atenemos a lo que solicita el Comité de Patrimonio Mundial, el plan de gestión no sería obligatorio. Si bien hoy hay una tendencia en a que prácticamente para todos los sitios se elaboren planes de gestión. Muchas gracias. La siguiente pregunta, que si puedes emitir alguna recomendación o algún instrumento metodológico para el diseño de indicadores para los sitios de patrimonio mundial. Siempre es un gusto escucharles. Gracias. A ver, hay alguna literatura sobre eso también. Yo en ese caso les recomiendo ver, yo mostré 2 manuales que ha publicado el Comité de Patrimonio Mundial con los organismos consultivos, que son los que están en español incluso. Hay uno sobre la gestión de los sitios culturales y hay otro sobre el manejo de riesgos, hay otro sobre gestión de sitios naturales, y ahí dan una orientación de cómo elaborar sistemas de indicadores. Después hay alguna literatura, hace ya unos cuantos años, creo que fue, no recuerdo la fecha exacta, pero justamente en Colonia del Sacramento, en Uruguay, se había hecho una reunión sobre indicadores para el seguimiento de ciudades patrimoniales, y hay una publicación, pero en principio también los indicadores, a ver, partamos de la base, por las dudas para dejarlo claro, el indicador sería justamente un instrumento que me permite verificar algo en términos objetivos, ¿cierto? Y de lo posible cuantitativo, ¿no? Algo que sea, digamos, científicamente, podríamos decir, comprobable. Entonces, a veces dependen mucho de también el tipo de sitio. Por ejemplo, en relación con los objetivos de desarrollo sostenible, se han elaborado indicadores para verificar el cumplimiento de las metas. Y hay una meta que está relacionada con justamente conservar el patrimonio. Y se ha propuesto un indicador que para mí es limitado, porque el indicador es la inversión que se realiza anualmente, creo que está planteado, en tareas justamente de conservación. Pero para mí es limitado porque yo creo que es importante no solamente conocer el número de la inversión, sino también de qué manera se ha utilizado, ¿no? Que de pronto yo puedo estar gastando muchísimo dinero, pero estoy gastando mal. Entonces, para mí, para definir los indicadores, hay que hacer siempre un juego entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Pero, por ejemplo, para el caso de ciudades, ¿no es cierto?, o de zonas históricas o barrios, centros históricos declarados Patrimonio Mundial, por ejemplo, vinculado con la conservación, bueno, a ver, ¿cuántas obras de conservación se han hecho en el año? ¿Cuánto dinero se ha invertido? Pero aclarando cómo se ha invertido. ¿En cuántas han participado especialistas? En las sociales, bueno, ver de qué manera han mejorado las condiciones sociales.
Yo les puedo en todo caso, también a través de, bueno, de la oficina de UNESCO, pero enviar algunas publicaciones o algunos textos, inclusive yo tengo algún escrito hace ya también bastantes años proponiendo alguna serie de indicadores para ciudades históricas. Muchas gracias, Alfredo, y nosotros estamos en toda la disposición también de compartir estos instrumentos. Ya hemos compartido en nuestra página de Facebook la recomendación sobre Ah, paisajes urbanos históricos. Entonces, claro que por ahí podemos de seguir acuerdo. compartiendo más información. Seguimos con la siguiente pregunta. Pregunta Inocente Curzán. ¿Corre riesgo de perder un título mundial derivado de las autorizaciones masivas inmobiliarias, que pudiera perder un sitio, la categoría de patrimonio mundial por las autorizaciones de urbanizaciones Sí, a masivas? ver, Dice. lo digo en general también, no hablando de ningún sitio en particular. Está previsto, así como un sitio se inscribe en la lista del patrimonio mundial, también está previsto que el sitio pueda ser quitado de la lista del patrimonio mundial en caso que se verifique que ese valor universal excepcional que se reconoció en un momento ya no está. Digamos que son casos muy excepcionales y fíjense ustedes que al día de hoy contamos con 1.154 sitios patrimonio mundial y tendría que haber 3 más porque en 44 años únicamente 3 sitios han sido quitados de la lista del patrimonio mundial. Uno fue un caso de un sitio natural donde el propio país pidió. El propio país lo pidió porque, bueno, tenían algunos proyectos. Bueno, así como el país solicitó que se inscribiera, el país solicitó que se quitara de la lista y se accedió. Y los otros 2 sitios que fue, digamos, contra la voluntad del país, ese, digamos, quitarse de la lista. Uno es la ciudad de Dresde, en Alemania, que era la ciudad y el paisaje que la rodea justamente, y otro que fue el año pasado, la ciudad de Liverpool, en Inglaterra, ¿no? ¿Qué pasó en estos casos? Que de pronto se anunciaron, bueno, en el caso de Dresde era una obra de infraestructura, básicamente, era un puente que se iba a construir sobre el río. Bueno, se consideró que la construcción de ese puente iba a causar un impacto visual negativo sobre los valores con los cuales el sitio había sido declarado Patrimonio Mundial. Ahora, para explicar el procedimiento, ese, digamos, borrar de la lista no sucede de un año a otro. El caso de Liverpool, que justamente fue un caso por la presión urbanística e inmobiliaria, empezaron a construir edificios en el mismo sitio Patrimonio Mundial, pero fueron procesos que fueron tratados durante años, ¿no? Yo para sintetizar mucho, pero esto es importante tenerlo claro también, porque no lo dije. Si el país, o bueno, dentro del país, hay alguna idea, un proyecto de algún tipo de obra o de intervención que pudiera tener impacto sobre los valores del sitio, en primer lugar, el país está obligado, esto también es un compromiso, a comunicarlo al Centro del Patrimonio. Comunicarlo y, bueno, enviar la documentación que permita hacer una evaluación. Se hace una evaluación, ahí los sitios entran en un proceso que es lo que se denomina el seguimiento del estado de conservación. El Comité de Patrimonio Mundial en algunas circunstancias puede solicitar que vaya una misión al sitio, que una misión visite el sitio para verificar in situ qué es lo que está pasando. Pero luego se hacen recomendaciones que se espera que el país cumpla o tenga en cuenta esas recomendaciones. Luego está la instancia de la lista del patrimonio en peligro. O sea, llegar a una, digamos, eliminación de la lista del patrimonio mundial es factible. Ahora, es un proceso largo en el cual hay toda una instancia de diálogo con los países y bueno, donde se espera que los países
eventualmente tomen conciencia y traten de corregir los problemas, ¿no? Pero sí, bueno, llegado el caso, la instancia puede llegar. Muchísimas gracias, Alfredo, muy claro, muy clara la respuesta. Hay muchos comentarios en Facebook felicitándote específicamente, que siempre es un placer escucharte, que te siguen en redes, en todas las presentaciones. Y hay un comentario en particular de Carmen María Ramos que nos dice: muchas gracias, Alfredo, por la claridad y profundidad de tu ponencia. Será un honor trabajar contigo en el proyecto de conferencias y talleres interregionales para el refuerzo de capacidades especialistas de América Latina y el Caribe. A 50 años de la Convención del 72 de la UNESCO, aprobó nuestra Cátedra de Buenos Aires dentro de su programa de participación 2022-2023. Bueno, sí, Carmen María, que le agradezco el comentario, es una colega y amiga de la Ciudad de Buenos Aires. Aprovechamos y anunciamos eso, que se está programando para el año próximo toda una serie de actividades de la Cátedra UNESCO de Turismo Cultural de Buenos Aires, vinculados justamente con el 50º de la Convención. Ok, de acuerdo. Y la última pregunta, porque ya estamos finalizando. ¿Cuál es la razón por la cual el porcentaje bajo de patrimonios mixtos en Latinoamérica? Patrimonios mixtos que se han inscrito en la lista de... Sí, debemos decir que es bajo no solo en Latinoamérica, sino en el ámbito mundial. Nuevamente, recuerden que los 1.154 sitios que hay al día de hoy en la lista del patrimonio mundial, únicamente 39 son mixtos. Y el porqué es el siguiente. En el caso de una propuesta de un patrimonio mixto, quiere decir que hay un valor universal excepcional, tanto en los componentes culturales como en los naturales, ¿no? Entonces, eso no es fácil de verificar en muchos sitios. Yo, para mencionar un ejemplo de, bueno, Tikal es un sitio mixto, ¿no es cierto?, donde lo que está reconocido como patrimonio mundial no es solamente el sitio arqueológico, digamos, el sitio monumental maya, sino también todo el paisaje que lo rodea, que se ha considerado que también tiene valor, como el caso de México, Calakmul, por mencionar otro sitio maya. Pero a veces, esto de los sitios mixtos, también viene bien la pregunta y poder aclararlo, porque a veces se genera confusión. A nosotros nos ha pasado varias veces, sobre todo trabajando con la actualización de listas indicativas, que vamos a un determinado país y nos dicen, bueno, aquí tenemos un sitio mixto. Y lo denominan sitio mixto porque quizás es un sitio arqueológico que está en un entorno natural. Pero la aclaración es esta, bueno, pero para que sea considerado sitio mixto, según lo que prescribe la Convención del Patrimonio Mundial, usted tiene que determinar que tanto el elemento cultural como el natural satisfacen esos criterios, ¿no?, para ser considerados de valor universal excepcional. Y lo cierto es que no son muchos los casos en los cuales se puede verificar. Ya les digo, en el caso de nuestra región, bueno, son 8, creo, 8 o 9 en total, el caso de Tikal, el caso de Calakmul en México, Machu Picchu en Perú, es mixto también. Colombia hace poco tiempo inscribió el Parque Nacional Chiribiquete, ¿no?, donde hay toda una serie de pinturas rupestres, pero que también están en un sitio natural que es excepcional. O sea, básicamente hay que demostrar la excepcionalidad de ambos componentes, del cultural y del natural. De acuerdo. Pues con esa pregunta llegaríamos al final. Muchísimas gracias, Alfredo. Todo lo que has expuesto en tu presentación es fundamental para la gestión de un sitio patrimonio mundial. Yo sé que todos los que nos estuvieron visualizando por medio de las redes están complacidos con tu intervención, muy completa, muy clara. Espero que no sea la primera y seguramente no es la primera vez que estaremos trabajando en conjunto con Guatemala. Esperamos que próximamente podamos tenerte en algún momento en presencia aquí trabajando con nosotros. Te agradecemos en nombre de todos los que organizaron esta actividad y muchísimas gracias a todos los que nos están sintonizando
y quedamos siempre en comunicación y vamos a estar compartiendo pues, los documentos que el arquitecto Alfredo Conti nos pueda hacer llegar. Así que muchísimas gracias nuevamente y que tengan todos muy feliz tarde. Muchas gracias a todos. Un gusto y Gracias. seguimos en contacto. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias.